Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por compartir conmigo unos minutos. Ya sabéis que este canal de YouTube, como la página de Facebook y la página en Instagram, están dedicadas a la unión entre la salud y las terapias naturales. En este vídeo quiero hacer una breve introducción sobre los alimentos, la importancia que tienen y la producción, cómo se producen los alimentos. Lo que me gustaría conseguir es que pudierais integrar que dependiendo de cómo se haya trabajado con los alimentos, vamos a poder tener una adecuada nutrición y esto lo vamos a conseguir a través de cómo están compuestos los alimentos, de qué sustancias disponemos y cómo nosotros podemos usarla en nuestro funcionamiento como energía del cuerpo, como materiales de construcción, de reparación, de cicatrización, de crecimiento, como también nos van a ayudar en la reproducción, en una mejor reproducción. Así que con esto nos adentramos en el poder de la nutrición. La alimentación del futuro está aquí. Los alimentos forman parte de nuestra vida diaria, tenemos contacto directo con ellos varias veces al día y sin duda esta alimentación ha ido cambiando a lo largo de la evolución del hombre según las necesidades que le iban surgiendo. Pero curiosamente nos encontramos en un momento muy importante porque cuanto más avanzados estamos en la tecnología y en técnicas modernas, curiosamente menos las usamos para conseguir objetivos positivos. Y nos estamos encontrando con la paradoja de que tenemos muchos alimentos que no tienen prácticamente casi ninguna calidad o ninguna calidad. Además, tenemos que añadir que cada vez hay más, se nos expone más al bombardeo mediático y publicitario para consumir otro tipo de alimentos que no son saludables y que, bueno, pues son comida fast food, comida preparada, comida basura, que muy inteligentemente saben manipular para que nos guste y para que nos sintamos atraídos para comerlo y para gastarnos parte de nuestro dinero en ello, pero a nivel nutricional no tiene ningún tipo de valor. La gran pregunta para mí es, ¿nos gusta cómo comemos? Y con esta pregunta me refiero no solamente al sabor, que por supuesto es muy importante que lo que comamos nos guste a nivel gustativo, sino también que podamos estar con la conciencia tranquila de que la producción de cada alimento ha sido de manera adecuada, ha sido de manera sostenible. Cada vez más personas toman conciencia y por eso desde hace ya varias décadas somos más los que hacemos los cambios en nuestra alimentación para mejorar. Unas personas lo hacen por tener algún problema de salud y ven cómo a través del cambio en la alimentación esas condiciones mejoran muchísimo, incluso algunas enfermedades se curan. Y también muchas otras personas se unen a estos cambios por una mayor conciencia del cuidado del medio ambiente y de no ser cómplices de un maltrato animal. ¿Cuáles son tus razones? Las que tú puedas o las que realmente sean buenas para tu circunstancia, en las que tú realmente creas.
La alimentación está en el más alto nivel de importancia a la hora de encontrar el origen y la causa de muchas de las enfermedades que ¿no? tenemos hoy en día. Hay muchísimos estudios que demuestran cómo diariamente un tipo de alimentación y no cuidar una nutrición buena lleva a tener problemas de salud y a padecer enfermedades. Así que es importante que entendamos que estamos en un momento delicado con respecto a nuestra comida. Nuestra alimentación y nuestro modo de vida han evolucionado muchísimo y han cambiado muchísimo y pensamos que en esta era tecnológica todo nos lo va a solucionar a través de algo artificial. Lo cierto es que estamos, como digo, en un momento muy delicado, porque desde la era industrial empezó a haber una explotación sin precedentes de los suelos donde se cultivaba. Ya la agricultura no era un terreno en el que a mano se trabajaba y el hombre trabajaba en ella, sino que empieza a entrar la maquinaria y empieza a entrar o empieza a darse muchísima más importancia al beneficio económico que a la calidad del producto. Por lo tanto, los suelos empiezan a fertilizarse y empiezan a fumigarse con productos químicos, con venenos, para conseguir que haya una mayor producción a cambio de una peor calidad y peores beneficios para la salud. La agricultura, una vez que ya entra en la rueda del mercado económico, pues tiene que seguir como se ha visto que se dirige todo, ¿no? Todo el tema económico, que es al crecimiento continuo, sin mirar nada más, sin valorar nada más. Esto también ha llevado a que, pues para que las producciones sigan aumentando, ya no basta solamente con fumigar con productos químicos o con venenos los campos, sino que además ya tiene que entrar la manipulación genética y ahí empiezan los transgénicos. Es importante saber que en la agricultura, en la ganadería, ha habido, para mi modo de ver, un error muy grande en las sociedades desarrolladas, que es hacer ver que la persona que trabaja en el campo es una persona inferior, es una persona que no tiene validez, es una persona pobre, una persona inculta, que pues no es relevante ni es importante para una sociedad. Pero tenemos que pensar y tenemos que darle la vuelta a esa idea, porque las personas que están produciendo nuestra alimentación son personas primordiales, son personas con una validez excepcional para nuestras vidas. Y solamente cuidando a esas personas vamos a poder conseguir que ellos también cuiden de nosotros. En la agricultura, pues por desgracia no solo se ven contaminados los propios alimentos. Estamos hablando de técnicas que llevan años y años y años haciéndose y que lo que crean son unos suelos pobres que absorben muchísimos químicos, muchísimos venenos, que luego esa tierra, al absorberlo, lleva esos productos a las aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas desembocan en otras aguas. Hay que decir que los productos químicos y los venenos no son biodegradables.
Entonces son sustancias que cuentan con moléculas que no se pueden degradar, por lo tanto terminan del agua donde ha llegado, terminan evaporándose por la condensación y luego lloviendo y cayendo de nuevo y generan un círculo que la Tierra y nadie pues es capaz de quitar. Entonces, esto genera una pobreza en la calidad de los suelos enorme y por lo tanto cada vez los productos y los alimentos necesitan más de otros productos químicos y de otras ayudas para poder desarrollarse y es una rueda que no para de girar, pero hacia el lado negativo. Y en la ganadería no se queda corta. La ganadería no podemos pensar que cuando tenemos una comida, un plato encima delante de la mesa, no podemos creer que lo que estamos comiendo, bueno, pues ha sido bien tratado, ha sido bien cuidado y que los animales han estado en el campo pastando libremente, sin estrés. No, se nos tiene que quitar esa idea de la cabeza porque eso no es real. Los animales viven continuamente en granjas, en naves encerrados sin prácticamente ver la luz del día, respirando un aire que no es natural, están entre barrotes que no pueden moverse, solamente pueden comer piensos que además para generar más beneficios, esos piensos son de muy bajo costo y por lo tanto no tienen ninguna calidad. Hay, por ejemplo, granjas de vacas que para la producción de leche, esas vacas están 24 horas enchufadas para extraer la mayor cantidad de leche. Pero es que todas estas condiciones hacen que hacen que el animal sufra muchísimo y el sufrimiento trae enfermedades y las malas condiciones traen enfermedades. Los animales enferman, por lo tanto tienen que ser cada vez tratados con más medicamentos, con antibióticos. Como ya no es suficiente tampoco porque nos seguimos basando en el crecimiento continuo y solo viendo el beneficio económico, esos animales también tienen que empezar a crecer más rápido para que cuanto antes ya produzcan beneficio. Por lo tanto, se les inyectan las hormonas del crecimiento, se les hace también una manipulación genética y volvemos a la misma rueda en negativo que teníamos con la agricultura. Todo esto, que puede parecer muy horrible y lo es, hay una manera de solucionarlo. Lo positivo es que tú puedes cambiar tu alimentación. Hay muchísimas personas cada vez más que vuelven al campo, que creen en que el trabajo del campo es primordial, porque lo es, que cuidan muy bien cada cosa que producen, cada alimento que producen, que cuidan desde el momento de sembrar o desde el momento del nacimiento hasta el momento en que tienen que ser recogidos, cuidan muy bien como el proceso que ha llevado ese alimento, que sea natural, sin pesticidas, sin químicos, sin venenos, sin ser maltratados, sin ser explotados, sin sufrimiento. Y es un buen momento para animarte a empezar ese cambio, para que cuando tú tengas un plato delante de ti puedas estar tranquilo de que todo el proceso ha sido en las mejores condiciones y además
a nivel nutricional lo que tú estás comiendo es de la mejor calidad. Eso nos lleva a una alimentación sostenible, una alimentación saludable. Y tienes para eso que hacerte responsable de tu salud. Tienes que quererte a ti mismo, quererte a ti misma y tomar la decisión de que el cambio es para bien. Así que te invito a ponerte en contacto conmigo si lo consideras oportuno para seguir una orientación adecuada a tus circunstancias y poder empezar a hacer ese cambio que acerque a tu vida un entorno mucho más saludable y que tengas una alimentación mucho más equilibrada con muchísimos más beneficios que además lo vas a notar y cómo tú estás colaborando con el bienestar tuyo y de lo que te rodea también. Así que te espero y será un placer para mí poder acompañarte en esta nueva etapa, en esta nueva alimentación en la que vamos a poder disfrutar tú y yo de una vida a largo plazo mucho más saludable y con mucha más felicidad por ti y por todos. La comida es un alimento, es nutrición, es energía, es desarrollo, es crecimiento desde la infancia hasta la vejez. Así que lo mejor que puedes hacer es cuidarte. Aquí tienes mis contactos con los que puedes ponerte en contacto conmigo o bien por el correo electrónico encarhl@gmail.com o bien vía WhatsApp también. Estaré encantada y será un placer poder acompañarte. Muchísimas gracias